Buenas tardes, soy Gabriel Aranguren, urólogo de la Clínica Roque del Hospital Francisco López Lima, y hoy vamos a charlar sobre manejo, el título dice manejo del médico de la guardia ante la urgencia urológica, principalmente focalizado en lo que es el cólico renal. El cólico renal se puede describir como un dolor lumbar tipo cólico que tiene irradiación anterior. Ahora, ¿por qué genera dolor el cólico renal? Hay dos fenómenos que generan principalmente el dolor en el cólico renal. Uno de ellos es la uropatía obstructiva, o sea, la obstrucción de la vía urinaria, y el otro es la uropatía inflamatoria. ¿Qué tienen en común estos dos fenómenos? Que son dos fenómenos que centran su génesis sobre la cápsula renal. La cápsula renal es la parte que se inflama, sea por una obstrucción o por una inflamación, por ejemplo, una infección urinaria, y genera el dolor tipo cólico, que por la forma en la que está la inervación en la zona lumbar y en la parte renal va a ser con irradiación generalmente hacia los genitales, a los testículos en el hombre y hacia la parte vaginal en la mujer. Ahora, ¿qué es lo que genera el cálculo? El cálculo, cuando produce la obstrucción, lo hace mediante una impactación sobre el uréter, como se puede ver en esa imagen, y esa impactación, ese impacto que genera el cálculo sobre la luz del uréter, produce una dilatación, una hidronefrosis, que inflama la cápsula renal y genera el dolor. La hidronefrosis sería entonces el fenómeno que está determinando el dolor en el cólico renal. Como en el caso de las infecciones, el dolor se produce por la inflamación que genera sobre la cápsula la infección misma. Ahora, el dolor generalmente es irradiado a la parte anterior del abdomen, suele ser esa la forma de presentación, pero como esto es medicina y no matemática, obviamente vamos a tener diferentes tipos de presentaciones del cólico renal. De acuerdo a el origen del cólico, sea obstructivo o inflamatorio, podemos dividir esto en las causas obstructivas como la más frecuente, por supuesto la litiasis. Después, en el caso de la hematuria, cuando se forman coágulos, los coágulos pueden eventualmente obstruir la vía urinaria y generar dolor. Un traumatismo que por compresión extrínseca cierre la vía urinaria y produzca dolor. Algunos tumores, principalmente tumores de urotelio, que pueden darse dentro de lo que es la vía urinaria, o tumores también que puedan comprimir de manera extrínseca el uréter, y las malformaciones como las estenosis. Ahora, la forma de presentación va a ser siempre diferente, no es lo mismo lo agudo que puede ser un cólico renal por una obstrucción súbita, como por ejemplo lo que pasa con un cálculo, como lo que puede ir pasando cuando hay una hidronefrosis gradual en los tumores. La presentación va a ser diferente, pero el fenómeno va a ser el mismo y el dolor en esencia va a ser similar. En las causas inflamatorias tenemos las infecciones como lo más frecuente, las infecciones urinarias, principalmente obviamente la pielonefritis. Los traumatismos también pueden producir inflamación de la cápsula renal. Las colecciones, por ejemplo, los abscesos de psoas o colecciones retroperitoneales pueden producir dolores tipo cólico, y las causas iatrogénicas después de las instrumentaciones. Bien, diagnóstico diferencial. Principalmente, ¿con quién vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial en el cólico renal? Con la lumbalgia de origen muscular, musculoesquelética, un dolor lumbar puede en algunos casos simular un cólico renal. Con las patologías torácicas, principalmente las neumonías de base, que son la entidad más frecuente que se puede confundir con un cólico, y cuadros de abdomen agudo. En el abdomen agudo puede ser muchas veces por situaciones que generen dolor en todo lo que es el retroperitoneo, como por ejemplo una apendicitis retrocecal. Ahora, si ustedes pueden ver en esta foto de lo que es la anatomía posterior de la zona lumbar, ven que es muy importante ver la ubicación de los riñones. Siempre uno tiene por ahí una idea de dónde pueden estar, pero exactamente en el lugar donde se localizan es lo que nos da la clínica también. Porque tenemos que el riñón asienta una parte dentro de lo que es el tórax inferior y una parte dentro de lo que es el abdomen posterior. Eso pues es lo que va a hacer que tengamos diferentes simuladores dentro de lo que es el cólico renal, como por ejemplo las neumonías, como hablábamos recién, o las patologías abdominales. Ahora, las relaciones que tienen anatómicamente los riñones también pueden generar confusiones con algunos cuadros. Si ustedes ven, el riñón derecho
va a estar localizado principalmente en relación a lo que es el colon ascendente y la segunda porción del duodeno, y el riñón izquierdo a lo que es el colon descendente y la cola del páncreas. Ahora, ¿cómo evaluamos el cólico renal? Obviamente vamos a tener, como en todos los casos, un interrogatorio, un examen físico y los estudios complementarios. Dentro de lo que es el interrogatorio, los antecedentes son importantes, por supuesto, a la hora de descartar causas que no son necesariamente litiásicas. ¿Cuándo comenzó el dolor? No es lo mismo una persona que consulta por un dolor tipo cólico o una lumbalgia de un mes de evolución que a uno que consulta por un dolor de inicio súbito de un par de horas de evolución. ¿Cómo comenzó el dolor? Si el dolor empieza de manera inmediata, uno puede inferir que el cuadro se parece por una causa más aguda, como por ejemplo la obstrucción litiásica, o si el cuadro empezó de manera solapada, uno puede también sospechar de que la causa puede ser alguna patología que se ha ido desarrollando de manera más crónica. El tipo de dolor. El dolor del cólico renal tiene la característica de que es un dolor bastante agudo. Muchas veces se lo ha interpretado, según algunas mujeres, como dolores más intensos que los dolores del parto. O sea que estamos hablando de un dolor de una intensidad de 8 a 9 para 10. Y si en algún momento se dio. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer con el paciente, porque un cólico renal de origen obstructivo es muy raro que ceda si no se resuelve la obstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un cálculo que se impacta, el dolor sin ningún tipo de analgesia es muy difícil que ceda. Hay una situación en la que puede ceder, pero que lo vamos a charlar más adelante, pero no es lo habitual. Si calma en alguna posición, la famosa posición antálgica, los cólicos renales son famosos por no tener posición antálgica, uno se puede poner hasta de cabeza que el dolor va a seguir siendo el mismo. No es lo mismo que pasa en algunos cuadros de abdomen agudo, donde uno adoptando algún tipo de posición fetal puede tranquilamente sentir algún tipo de alivio. La fiebre, si se asoció con fiebre, obviamente la fiebre nos va a ayudar a inferir si puede haber algún cuadro infeccioso asociado, o si el cólico se debe a una patología infecciosa. Los síntomas urinarios, ¿por qué son importantes los síntomas urinarios? Principalmente los del tracto inferior, porque acuérdense que las infecciones urinarias, como la pielonefritis, normalmente inician con cuadros de síntomas urinarios bajos, porque son por vía ascendente las infecciones urinarias altas. Entonces es importante encontrar si hay algún síntoma como disuria o dolor al orinar. Y si generó náuseas o vómitos, esto lo produce por un reflejo vasovagal que genera el cólico renal, que muchas veces se asocia con náuseas y vómitos. Ahora, dentro de lo que es el examen físico, tenemos por supuesto la famosa puño-percusión, que ya todos la deben conocer, y les aseguro que de los que estamos conectados, el 99% la hace mal, porque la puño-percusión no es golpear al paciente a la espalda, es un golpe seco que se hace a muy corta distancia para ver si hay realmente dolor dentro de lo que es la zona lumbar donde se sientan los riñones. ¿Dónde vamos a localizar la mano? Principalmente, acuérdense del gráfico que vimos de la anatomía musculoesquelética posterior, lo hacemos sobre las últimas 2 o 3 costillas, y tiene que ser un golpe seco, de corta distancia y poca aceleración, cosa de ver si realmente el paciente tiene un dolor focalizado sobre esa parte. A un paciente que está con una lumbalgia, si yo le pego a la espalda, también le va a doler. Por ende, la puño-percusión bien hecha es un buen método de diagnóstico clínico, mal hecha es un pésimo método de diagnóstico clínico. Y después están los famosos puntos ureterales, que los puntos ureterales, bueno, esto como todos saben, la semiología se mantiene de hace cientos de años, y hoy por hoy nos hallamos mucho más de los exámenes complementarios, pero bueno, los puntos ureterales históricamente han sido descritos como 3, que describen las 3 porciones del uréter, la proximal, la medial y la distal, y de acuerdo a la zona del abdomen donde uno vaya palpando puede inferir si el problema obstructivo está a alguna de esas alturas. Esto tiene una tasa de error bastante alta, obviamente, pero bueno, está dentro de lo que es la semiología histórica del cólico renal. Ahora, volviendo un poquito a lo que era la puño-percusión, fíjense en relación a las costillas como están, obviamente el riñón derecho va a estar siempre un poco más abajo por el hígado que le quita espacio. Si yo
busco tocar el riñón, los puntos donde tengo que hacer contacto tienen que ser los polos inferiores renales. Y bueno, dentro de lo que son los estudios complementarios, tenemos los laboratorios, con orina o cultivo si uno está sospechando una infección, una radiografía directa renovesical, no de abdomen, acá se la llama radiografía de árbol urinario. ¿Por qué hago la aclaración no de abdomen? Porque la radiografía de abdomen llega hasta las crestas ilíacas y la directa renovesical llega hasta la sínfisis pubiana. Y muchas veces las imágenes radiopacas que pueden dar los cálculos las vemos dentro de lo que es el meato y el meato está por debajo de la altura de las crestas ilíacas. La ecografía y la Eurotac con contraste endovenoso. Ahora, el laboratorio, ¿qué nos puede servir en un cólico renal? Por supuesto, tenemos que hacer una evaluación inicial completa del paciente como cualquier otro paciente que consulta por dolor lumbar. Es importante tener un hemograma, una función renal, una glicemia, un ionograma y, bueno, una orina completa o cultivo. A ver, todo obviamente depende de dónde estamos viendo al paciente. Una cosa es verlo en el consultorio, otra cosa es verlo en la guardia, otra cosa es verlo en el medio del campo y otra cosa es verlo en un centro de salud. O sea, de acuerdo a lo que tengamos y a las herramientas con las que contemos, vamos a poder hacer una evaluación más profunda o no. En el caso de la orina completa a veces, y con no tan alta eficacia, nos puede dar una ayuda si estamos en un lugar donde tenemos recursos limitados. Porque que se acompañe una orina con micromaturia a un dolor lumbar, podemos sospechar, no confirmar, sospechar que se trata de un cólico renal. Lo que sí tienen que saber, sobre todo los médicos que hacen guardia o los médicos que hacen atención primaria, es que la orina inflamatoria dentro de lo que es el análisis físico-químico de la orina, muchas veces puede estar en relación al cálculo mismo y no necesariamente una infección urinaria. Veo muchos pacientes que tienen leucopiuria y se los interpreta como infección urinaria y los tratan con antibióticos. La forma de diagnosticar la infección urinaria es con el cultivo de orina. Nos puede ayudar el análisis físico-químico, pero no nos hace el diagnóstico. Después la radiografía, vamos de vuelta, si tenemos tal vez para hacer rayos X y no hay para hacer tomografía, es un buen método, es un método bastante histórico, actualmente cada vez más dejado de lado por las otras, por la tomografía y la ecografía, pero es válido, nos ayuda muchas veces a ver cálculos que tienen un volumen alto o una consistencia importante. Después la ecografía, yo creo que hoy por hoy es el método que más usamos todos, es un método económico, poco invasivo y rápido. Ahora, la ecografía tiene un par de vueltas que ya las vamos a ver. Y la tomografía, y ahí pongo con rojo con contraste endovenoso, bien grande, porque es una discusión que tengo muy frecuentemente con algunos colegas que hacen imágenes. La Eurotac sin contraste para el diagnóstico de un cólico renal no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque yo en el cólico renal estoy tratando de hacer una evaluación completa de qué es lo que generó el cólico. Yo sé que sin contraste uno puede ver perfectamente el cálculo, si sigue bien el uréter. Pero el contraste nos muestra una foto dinámica de qué es lo que está pasando con esa urinaria. Porque el contraste nos simula la orina que se está excretando y en el caso de que haya roto un fornix y está haciendo un urinoma en el retroperitoneo, lo vamos a saber gracias al contraste endovenoso. Un paciente que rompe un fornix y filtra orina en el retroperitoneo no se puede ver sin contraste. Por ende, vamos a quedarnos tranquilos y decir, bueno, tiene un cálculo, vamos a hacerle tratamiento médico, lo esperamos, y tal vez es un paciente al que hay que internarlo y ponerle un catéter doble J porque hay que desobstruirlo cuanto antes. O sea que la Eurotac siempre con contraste endovenoso. Obviamente es algo que el paciente sea alérgico, ¿no? Eso está claro. Ahora, la ecografía. ¿Para qué nos sirve la ecografía y por qué digo que es un método rápido y práctico? La ecografía nos permite ver la hidronefrosis. La hidronefrosis es lo que nosotros buscamos ver en la ecografía. No buscamos ver el cálculo en la ecografía. ¿Por qué? Porque una ecografía nos muestra si tenemos un cálculo en el uréter, nos muestra una excelente imagen de los riñones, nos muestra una excelente imagen de la vejiga y de la desembocadura en la vejiga, pero estamos totalmente ciegos en lo que es el uréter, que es donde se está generando el problema. El problema cuando uno infiere que es un cólico por un cálculo obstructivo, podemos ver la hidronefrosis en el riñón, pero la mayoría de las veces no vamos a ver el cálculo en el uréter.
En el uréter proximal y el distal, un buen ecografista con experiencia puede llegar a identificar un cálculo, pero la realidad es que ver el uréter en su trayecto medio principalmente es prácticamente imposible. También obviamente la contextura física del paciente va a ayudar. Y ahí puse el cálculo en el riñón. ¿Qué pasa con el cálculo en el riñón? El cálculo en el riñón no duele. Eso es lo que siempre se encuentra en una ecografía. Muchas veces tengo médicos de guardia que me llaman y me dicen, doctor, tengo un paciente con un cólico renal y tiene un cálculo de 10 milímetros. ¿En dónde tiene el cálculo? En el cáliz superior. No está obstruyendo nada. Ese cálculo es un hallazgo imagenológico. Y eso tienen que tenerlo siempre bien claro, porque muchas veces nosotros guiamos los diagnósticos con lo que nos van diciendo los estudios complementarios. Pero el diagnóstico lo podemos errar totalmente pensando y diciendo nos quedamos tranquilos, listo, tiene un cálculo en el cáliz medio, el cálculo en el riñón lo que le está dando el dolor, tome analgésico, tome agua, vaya a su casa, y el señor o la señora estaba con una apendicitis furiosa y nosotros nos quedamos tranquilos. Ojo con eso, es muy fácil. Bueno, ese cálculo que está en el riñón, que no duele, es el que también a veces nos da micromaturia, que no es un cólico. Por eso es que les decía que la orina completa, si bien es un método que nos puede ayudar o aportar, cuando uno tiene una sospecha clínica y el examen físico lo va llevando a que es un cólico renal, puede aportar, pero no son métodos diagnósticos. Acuérdense, si no está obstruyendo el cálculo, ese cálculo no duele. Ahora, antes de pasar al tratamiento, ¿qué pasa con esos cálculos que no duelen, que les digo yo? Bueno, hay veces que cuando el cálculo lleva mucho tiempo, ustedes piensen que el cálculo está obstruyendo la vía urinaria. El riñón, eventualmente, si ese cálculo produce una obstrucción total, el riñón deja de funcionar. ¿Qué quiere decir? Que el riñón va a dejar de orinar, y al dejar de orinar el riñón va a dejar de aumentar la presión dentro de la vía urinaria, porque se va a estabilizar la presión dentro de la vía urinaria. Bueno, esa estabilización de la presión dentro de la vía urinaria muchas veces hace que pacientes que nos consultan y tienen el cólico y esperan y se les pasa, muchas veces nos encontramos unos años después con pacientes que han perdido riñón porque el cálculo no se resolvió nunca. ¿Qué quiere decir esto? Hay cálculos en uréter que no duelen, pero es cuando ya llevan mucho tiempo obstruyendo y ese riñón ha dejado de funcionar. Los cálculos no necesariamente obstruyen el 100% de la luz ureteral. Hay veces que hacen obstrucciones parciales. Los cálculos no son redondos como los de ese dibujo. Los cálculos casi siempre son irregulares. La mucosa del uréter es irregular. Por ende, muchas veces las obstrucciones son parciales y eso genera un desafío a la hora de la evaluación clínica. Por eso es tan importante todos los puntos que charlamos de ver cómo empezó el dolor, en qué momento, de qué forma. Ahora, si nosotros tenemos el paciente que tiene hidronefrosis y está con dolor y no podemos ver nada con la ecografía, el siguiente paso es inevitablemente la tomografía, el Urotac con contraste endovenoso. Hoy por hoy, el método diagnóstico con más especificidad y sensibilidad es la Urotac con contraste endovenoso. Históricamente, yo tenía un profesor cuando hice la residencia que me hacía sentar y describirle los urogramas excretores. Bueno, esos son métodos por imágenes que ya actualmente están en desuso. No hay nada que una buena tomografía no pueda resolver. Si eventualmente el paciente es alérgico al yodo, podemos contar siempre con la uroresonancia también, pero ya es más difícil conseguir un resonador. Por ende, el método complementario más importante para el diagnóstico del cólico renal es, sin dudas, la Urotac. Tanto desde el punto de vista litiásico, como desde el punto de vista tumoral, como desde el punto de vista del trauma, es fundamental. Y acuérdense, la dinámica dentro de lo que es el funcionamiento de la urinaria que da el contraste no la da ninguna otra cosa. Por eso es que es preferible hasta un urograma excretor que una tomografía sin contraste. Es fundamental el contraste. No se olviden nunca de eso. Bueno, vamos a lo que es el tratamiento. Tratamiento. El tratamiento es del dolor. El dolor es la urgencia del cólico renal. El cólico renal no los va a matar, el cólico renal no los va a desangrar.
el dolor es lo que hay que tratar en el cólico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con un cólico renal y logro un buen manejo del dolor, es un paciente que lo puedo manejar de manera ambulatoria. Obviamente si tiene buena tolerancia bioral y si tiene buena tolerancia al dolor con los analgésicos bioral, perfecto, se puede manejar de manera ambulatoria. No necesariamente hay que internar a todos los cólicos renales. Ahora, enfocando dentro de lo que es el dolor, tenemos varios tipos de tratamientos. Los AINES, obviamente hay que estar siempre atento de la función renal, es el analgésico de primera línea de tratamiento del cólico renal. El corticoide es considerado de tercera línea porque no está del todo demostrado que genere algún tipo de beneficio dentro de lo que es el tratamiento del dolor. Pero lo que sí sabemos es que disminuye bastante el edema ureteral, entonces al disminuir el edema ureteral muchas veces ayuda a que alguna piedra progrese o incluso mejore la excreción por parte del riñón. Las benzodiazepinas, siempre hay un componente muscular dentro de lo que es el cólico renal, por eso muchas veces a los pacientes con cólico renal los mandamos a la ducha a que se tiren un poco de agua caliente en la zona lumbar, porque ese componente de contractura muscular que genera el cólico se maneja bastante bien. Entonces podemos agregar una benzodiazepina o algún miorrelajante. Y la hidratación no tiene que ser excesiva. Nosotros tenemos que orinar 2 litros por día, o sea que con que ese paciente tome 3 litros de agua por día está perfecto. Si el dolor no cede, ahí pasamos a los opioides. Ahora, nunca, él tendría que haber hecho más grande ese nunca y de color rojo, no sé por qué no le cambié el color. Nunca, jamás hacerle iosina al paciente con cólico renal, la famosa buscapina. La buscapina, si bien puede generar algún tipo de mejoría porque disminuye el espasmo ureteral, pero nos deja un uréter que no lucha más por sacar la obstrucción. O sea, nos mata el peristaltismo ureteral, la buscapina, así como el peristaltismo de todos lados, pero la buscapina no va a ayudar a que esa piedra se elimine. Entonces la buscapina es un medicamento que hay que evitarlo, no hay que usarlo dentro de lo que es el tratamiento del cólico renal. Ahora, criterios de internación. Al paciente que vamos a internar es al paciente que el dolor no le cede, o sea que necesita tener una vía periférica para pasar medicación endovenosa. A un paciente que tenga una hematuria macroscópica importante. ¿Qué quiere decir hematuria macroscópica importante? Que le genere coágulos y pueda generarle una obstrucción de la vía urinaria, o sea, una retención aguda de orina. Que haya fiebre asociada a la obstrucción, eso es fundamental. Los cólicos renales obstructivos infectados son urgencias urológicas y hay que desobstruirlos. Hasta que no se desobstruye ese uréter que está tapado con orina infectada arriba, funciona como un absceso. No hay antibiótico que actúe a nivel de ese foco obstruido. En el caso en el que tengamos insuficiencia renal, por supuesto, también tenemos que internarlo. Acuérdense que un cólico renal puede ser algo sencillo en una persona con 2 riñones, pero en una persona con un solo riñón puede hacer que termine en diálisis tranquilamente. Imposibilidad para el tratamiento bioral, o sea que el paciente no tenga tolerancia oral, que esté con vómitos. Recuerden que dentro de la clínica del cólico renal teníamos las náuseas y los vómitos. Que haya líquido perirenal en la ecografía. Esto es un signo indirecto de lo que charlábamos antes, del tema de la rotura de los fornix y el filtrado de orina dentro del retroperitoneo. En la ecografía se ve como una banda líquida al costado del riñón, y eso es, si no tenemos tomografía, eso es criterio de internación. Porque ese paciente, irónicamente, ese paciente se va a sentir mejor que el resto, ese paciente no le va a doler tanto. Porque el hecho de que haya roto el fornix y de que haya filtrado orina hace que inmediatamente la presión dentro de la vía urinaria baje y el dolor disminuya. Sin embargo, ese paciente se tiene que operar de manera urgente. Hay que desobstruirlo porque ese riñón está orinando para afuera. Y obviamente, como le decía recién, en el caso de que el paciente sea monorreino, por supuesto, hay que desobstruirlo cuanto antes. Tratamiento ambulatorio. Siempre los AINES reglados. ¿Qué quiere decir? No tenemos que dar un analgésico para cuando le duele. El cólico renal, hasta que no se desobstruya, va a doler. Por ende, darle un AINE y decirle, bueno, tomalo si te duele de vuelta, es una tontería sin sentido, porque si está la piedra obstruyendo, la va a volver a doler cuando pase el efecto del AINE. 3 litros de agua por día, baños de agua tibia, como le decía recién, relaja bastante la parte muscular, y lo mandan al consultorio externo con el especialista, por supuesto. ¿Cuándo llamar al urólogo? Cuando se interna un paciente. Siempre que se interna el paciente, tienen que llamar al urólogo.
Así también no perdemos tiempo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, si viene un paciente, se le hace la ecografía, se le hace la evaluación inicial, hay sospecha de un cólico renal, ya inmediatamente hablamos con el médico guardia para que le pida la tomografía. Entonces, si constatamos que hay una obstrucción ureteral, ya programamos para el día siguiente la cirugía para desobstruirlo. Bueno, con eso damos por finalizado la charla del cólico renal.